Hola a todos, soy Oliver Villar y en este vídeo os mostraré la escena de la habitación de Luke, del proyecto Luxscape, del cual formo parte. Primero empezaremos haciendo un pequeño tour de la escena 3D para que veáis cómo está hecha, hablaremos de curiosidades y de técnicas que hemos utilizado en su creación, y luego analizaremos varios renders que se fueron creando a lo largo del proceso para que veáis la evolución que fue sufriendo la escena y cómo llegamos al resultado final. Por último, mencionar que si os gusta lo que veis y queréis aprender a hacer renders a este nivel o incluso mejores, sé que los podéis hacer mejores, os invito a que echéis un vistazo al curso del cual seré profesor para Pixelodion 3D School en pixelodion3d.es. Sin más, vamos al vídeo y a ver la escena de la habitación de Luke. Pues este es el render final, no está terminado todavía, todavía hace falta añadir varias cosillas más, como partículas de polvo y cosas por el estilo, pero para que os hagáis una idea, esto es el resultado final, ¿no? Y tenemos la postproducción hecha, la composición por nodos, tenemos todos los materiales y más o menos la iluminación está ya cerrada, ¿no? Así que vamos a pasar esto para atrás, ahí estamos. Muy bien, pues esta es la escena dentro de Blender. Ya veis que a simple vista pues todo parece normal, una serie de modelos y unas cuantas luces, ¿no? Sin embargo, hay mucho más en esta escena de lo que parece. Para empezar, tenemos aquí una de las complicaciones que se nos presentó al trabajar en este proyecto, que es que todo esto que veis aquí no son realmente objetos, son grupos. Si yo me voy aquí, vamos a irnos aquí a los grupos en el outliner, veis aquí hay un montón de grupos que están aquí vinculados, ¿vale? Y estos son los objetos que tenemos en la escena. Cada objeto es un grupo, no es un objeto, ¿vale? No, o sea, yo no podría entrar en esta gorra y modificar su malla. Esto es imposible en un grupo porque cada uno de estos objetos está vinculado desde su propio archivo de Blender. ¿Por qué hemos hecho esto? Bueno, porque somos un equipo de personas trabajando desde incluso continentes distintos. Entonces necesitábamos un sistema que nos permitiera a cada uno trabajar en un prop individualmente sin pisar, digamos, el trabajo de otro, ¿no? Entonces, pues cada uno de nosotros estaba trabajando en cada momento en un prop y lo bueno de este sistema es que los objetos, al vincularlos desde ese archivo individual, están todos puestos aquí, vinculados en esta escena, pero si quisiéramos cambiar uno de estos objetos podríamos ir al archivo original, modificar el archivo de la gorra, por ejemplo, y todos los archivos, todos los planos del cortometraje que utilicen la gorra actualizarían ese modelo automáticamente, ¿vale? No tendríamos que ir uno a uno en cada uno de los archivos modificando ese objeto o actualizándolo. Esto es una gran ventaja, por eso queríamos utilizar los links. ¿Problema que nos encontramos con esto? Bueno, pues luego veréis que el primero de los renders fue cuando nos dimos cuenta de este problema, y es que al utilizar links no se nos permite modificar el objeto. Básicamente tenemos acceso solamente a cambiar su posición, escala y rotación. Entonces esto significa que, por ejemplo, no podíamos acceder a cosas como el nivel de subdivisiones del modificador Subsurf. Veis que si yo selecciono uno de estos objetos, ni siquiera tengo aquí la opción de acceder a los modificadores, ¿vale? Y esto, pues la verdad, es un poco un problema, ¿vale? No podemos acceder, como veis, está bloqueado. Y esto es precisamente para prevenir que modifiquemos uno de estos archivos. Solamente se puede modificar desde el archivo original para que se aplique a todos los archivos en los que está esto vinculado. Después de hacer un montón de pruebas, llegamos a la conclusión de que había una manera de hacerlo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Os voy a enseñar cuál es esta manera. Por ejemplo, nos vamos a ir a este modelo de la planta, ¿vale? Y cuando yo selecciono este modelo de la planta, veis que me puedo ir aquí a la pestaña de objeto, y aquí esto está representando un grupo que se llama plant-L. Esto significa que es la versión low, ¿vale? De baja resolución. Pues yo vengo aquí y, por ejemplo, elimino esta L. Veis que ya me salen aquí una serie de diferentes versiones de este objeto. En este caso solo tenemos la de baja y la de alta. En muchos casos de muchos objetos tenemos incluso una de una resolución intermedia también, ¿no? Entonces esto lo podemos poner en H y veis cómo automáticamente cambia aquí el objeto. Desventaja de esto. Es mucho más complicado de configurar que las subdivisiones. Las subdivisiones añadimos el modificador y ya podemos automáticamente, pues muy rápido, cambiar el nivel de subdivisión. En este caso no es tan fácil. Tenemos que ir al archivo, duplicar el objeto, crear un grupo nuevo y luego aquí en el archivo final tenemos que vincular dos objetos en vez de uno y todo este tipo de cosas. Eso es un contra, ¿no? Supone mucho más trabajo configurarlo. Por otro lado, tenemos una ventaja muy interesante,
Y es que cuando trabajamos con subdivisiones solamente podemos, por ejemplo, cambiar la densidad de la malla. Pero si yo quisiera, por ejemplo, modificar también el tamaño de las texturas, esto lo podría hacer porque es un objeto en un grupo diferente, ¿vale? Aunque represente el mismo objeto con la misma forma, es una malla diferente y podemos ponerle una textura, incluso shaders diferentes. Por ejemplo, si vamos a poner un objeto de fondo desenfocado, a lo mejor no necesitamos ponerle efectos de translucidez y cosas así, ¿no? Podemos ahorrarnos mucho tiempo de render con este método. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, pues porque tenemos esta habitación con muchos objetos. Y es muy importante que cuando nosotros vayamos a tener aquí el personaje con su simulación de ropa, simulación de pelo, es una escena muy compleja y entonces necesitamos que cuando coloquemos la cámara podamos definir la definición de los objetos en base a la distancia a la que están colocados desde la cámara, ¿no? Esto era muy importante para nosotros para ahorrar tiempo de render, porque, bueno, esto pues sacar un fotograma, para que os hagáis una idea, uno de estos fotogramas de esta habitación, en este ordenador que tengo yo aquí, con una Nvidia GTX 980, tarda alrededor de 2 horas y 10 minutos. Solo un fotograma y todavía no tenemos al personaje dentro de la escena, ¿vale? Esto es solo el escenario. Entonces esto, por supuesto, es prohibitivo para hacer una animación en la que tenemos que renderizar muchos frames. Es por eso por lo que tratamos de optimizar mucho todo e incluso habrá planos en los que no utilizaremos esta escena 3D, sino que colocaremos al personaje delante de un plano en el que colocaremos una imagen proyectada de un render de esta habitación, ¿vale? Si no va a haber muchos cambios de perspectiva y demás, esta es una solución que ahorra muchísimo tiempo de render. Bueno, más cosillas que hay en esta escena 3D. Ahora, dejándonos de hablar de tecnicidades, ¿no? Tecnicismos. Pues aquí vamos a ir vamos a ver, aquí a las capas de render y aquí veréis que estamos trabajando con varias capas de render. Tenemos por un lado la habitación, por otro lado el fondo y las volumétricas de la ventana y de la lámpara son capas completamente distintas. La razón por la que se ha hecho esto es porque de esta manera tenemos la opción de estas capas de render, desde aquí, desde este panel, definirle un número determinado de samples sin tener que afectar a la escena original. Veréis que la escena original esto está a 0, porque esto va a utilizar, cuando aquí los samples de esta render layer están a 0, esta capa va a utilizar el número de samples que tenemos configurado en la escena general. Pero si definimos aquí un número, esto va, digamos, a sobreponerse, perdón, a la escena general y va a ejecutar este número de samples. Entonces aquí, pues para las volumétricas veis que tenemos más samples. Y de esta manera solo hacemos los samples necesarios en las capas necesarias y no tenemos que subir los samples de toda la escena en su conjunto para simplemente pues definir un poco más las volumétricas, como es el caso, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Luego aquí tenemos las capas, ¿vale? De la escena. Aquí estoy utilizando el Layer Manager, es un add-on que viene incluido en Blender, solo tenéis que activarlo. Y está muy bien porque nos permite acceder a las capas que controlamos normalmente aquí desde estos cuadrados de la cabecera de la vista 3D. Pero aquí además las podemos nombrar, lo cual ayuda mucho a la hora de visualizar qué es lo que hay en la escena y saber que tenemos en cada capa a simple vista, ¿no? Porque si dejamos esta escena ahí y la volvemos a ella dentro de 2 meses, es muy difícil que nos acordemos de qué hay en cada capa y tenerlas nombradas es muy útil. Yo, de hecho, hasta hace poco que empecé a utilizar este add-on, lo que hacía era que, como en Blender hay un editor de texto para el código, me guardaba aquí en la escena un editor de texto en el que anotaba qué es lo que había en cada capa, ¿vale? Así que os hacéis una idea de lo útil que puede ser esto. Entonces os voy a enseñar aquí unas cosillas. Por ejemplo, aquí tenemos la habitación, por supuesto. El background es este plano que veis aquí, ¿vale? Que es un plano con una textura, que es la imagen que se ve a través de la ventana. Luego tenemos las volumétricas de la ventana, que ahora os enseñaré, y las volumétricas del escritorio. Y por otro lado tenemos las luces que están fuera. Las luces que están fuera son pues una luz que es una luz tipo sol, aunque en este caso representa a la luna, ¿vale? Que es la luz que pasa por la ventana y se proyecta encima de la cama y en el suelo. Y por otro lado pues tenemos otra luz más que está justo al lado de la ventana y cuyo objetivo, ¿vale? De hecho creo que, no sé si es una de estas, a ver... No, esta no es. Esta de aquí es una que está pensada para precisamente acentuar los efectos de translucidez de esta cortina. Y hay otra que está fuera también, que está pensada para afectar solamente a las volumétricas y exagerar su efecto, ¿vale? Ya que las volumétricas luego no están directamente en esta escena, sino que las renderizo aparte
en una capa de render aparte y luego las compongo en el compositor de nodos. Entonces de esta manera pues podemos exagerar ese efecto de volumétrica poniéndole algunas luces por aquí en esa capa determinada y luego reducir su efecto en composición, ¿no? Entonces ahora tenemos otra cosa por aquí, que son las luces secundarias. Las luces secundarias, como veis, hay muchas por aquí. Las luces secundarias son luces que he colocado estratégicamente para ayudar a Blender, ¿vale? Cuando tenemos una escena de este tipo, tenemos normalmente mucha luz rebotada, sobre todo al ser una escena de interior, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra luz a través de la ventana y afecta a la cama y al suelo. Esta luz normalmente rebotaría al resto de la habitación, pero aquí el rebote es muy suave, pierde la intensidad muy rápido, y para acentuar un poco el efecto en esta escena, aunque no sea del todo realista, pues colocamos luces por aquí estratégicamente que afecten a esta zona. Luego lo veréis en los renders, o esta luz por aquí, por ejemplo, que afecta a este borde del mueble, ¿vale? Para definir un poco su silueta, y esto nos ayuda a pues definir mejor la escena, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es que esta luz de aquí, que imita un planeta, el material de emisión que tiene este globo realmente no emite luz, solamente es visible hacia la cámara. El resto de la escena está realmente iluminada por estas luces de área que están alrededor del globo. Y esto me permite pues controlar su iluminación alrededor, ¿vale? Para tener un poco más de control sobre cómo ilumina este globo la escena. Más cosillas, más cosillas. Os voy a enseñar las volumétricas de la ventana, porque también son curiosas. Vamos aquí, buscamos Fog. Pero nos tenemos que ir a Current Scene. Y aquí tenemos estas dos, ¿vale? Tenemos por un lado la volumétrica, la niebla de la ventana, y la de la lámpara. La lámpara, veis que aquí tiene una luz spot, que es la que afecta a este escritorio. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, la de la ventana, que serán las volumétricas que afectan por aquí. Esto, por un lado, lo que se nos ocurriría sería pues poner un cubo que cubra toda la escena y tener volumétricas en toda la escena. Esto se suele hacer y es muy útil para ciertas escenas. En este caso, como solo quería, digamos, exagerar y mostrar las volumétricas que salen de la ventana, pues lo que me interesaba era definir solamente esas zonas. Las volumétricas hay que tener en cuenta que son muy difíciles de renderizar, tardan mucho, son muy lentas. Y entonces, pues cuanto más las optimicemos, mejor. En este caso, veis que las están ocultas en el visor, las voy a mostrar. Y estas son las volumétricas. Son unas mallas, como podéis ver, que están pensadas para definir la forma exacta que tendrían estos volúmenes tanto de esta lámpara como de la ventana. La de la ventana, por ejemplo, además es curiosa porque aquí simplemente cogí las formas de los cristales y las extruí hasta que atravesaron el suelo, ¿vale? Y esto pues tiene un material de volumen para que las luces que hay por ahí detrás iluminen esta zona, pero no lo que hay fuera, ¿vale? Y esto es, pues así, una forma de acelerar un poco las volumétricas. Hay muchas más maneras de hacer las volumétricas, no voy a entrar en eso ahora, pero aquí, para que os hagáis una idea, esto sería un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Utilizando modelos. Vale, a ver si se me está quedando algo por aquí. Yo creo que esto es todo. ¿Vale? Si alguno tiene curiosidad, esto ahora mismo se está renderizando al 120% de Full HD. Esto es lo que tarda 2 horas y 10 minutos. Y aquí tenemos pues 3000 samples para la escena. En este caso, realmente con menos samples ya es válido para animación, pero aquí, como estaba renderizando unos frames, pues quería sacarlo a tope para ver la escena con bastante calidad, ¿no? Por eso la estamos sacando a más resolución y con más samples. Pero veis que, por ejemplo, las volumétricas están aquí a 3500, ¿vale? Bueno, pues con esto visto, vamos a pasar ahora a los renders y analizar un poco cuál fue el proceso de creación de esta escena. Bueno, pues aquí tenemos el primer render, ¿vale? Este fue el primer render, como podéis ver aquí. Simplemente pues cogí los objetos que teníamos en sus archivos individuales, los empecé a vincular a esta escena, y aquí vemos un poco pues cuál fue el resultado inicial, ¿no? Esto quita los ánimos a cualquiera ver esto, pero bueno, aquí esto es un proceso de saber que aquí, después de esto, pues hay un proceso de mejora de la escena, ¿no? De añadir capas de definición y de añadir más detalle y meter más objetos. Aquí aún faltaban muchos de los objetos en la escena. Estos, digamos, que fueron los principales y los primeros que introdujimos, pero pues bueno, todavía faltaba mucho. Ni siquiera la cámara era una cámara definitiva, ¿vale? Esto era simplemente una cámara que pusimos aquí para ver un poco la distribución de la
de la habitación. Podéis ver de todas maneras varias cosas curiosas aquí, como que por ejemplo, esta lámpara y esta de aquí tienen materiales de emisión. Sin embargo, estos materiales... esto es una cosa curiosa porque esto normalmente serían materiales translúcidos, ¿vale? Pondríamos una luz dentro y haríamos que este material fuera un material translúcido para imitar este efecto de que la luz está traspasando esa pantalla, ¿no? Eso, sin embargo, tarda mucho en renderizarse y además hace que la iluminación sea más compleja, entonces preferimos utilizar trucos. Y estos trucos pues conllevan pues crear un material para cada uno de estos objetos, que es el material original, pero luego por encima le metemos una capa de emisión que controla las partes de este material que tendrían que estar iluminadas por esa luz que hay en su interior, ¿no? Esto normalmente, pues en este caso lo hicimos con degradados. En este caso lleva un degradado esférico por aquí y este lleva pues un degradado así de arriba a abajo, ¿vale? Esto pues hay muchas maneras de controlarlo, no voy a entrar en esto ahora, pero para que veáis un poco este tipo de técnicas. Aquí podéis ver un homenaje a Blender. Creo que es Blender 2.72, la versión que se estaba utilizando cuando se creó este prop de aquí. Vale, ya os digo que esto lleva mucho tiempo haciéndose. Esta habitación en concreto pasó por unas 3 o 4 versiones diferentes, ¿vale? O sea, antes de esta hubo otra versión que estuvo terminada y esta fue la segunda. La que tenemos ahora es otra más todavía, que es una versión en la que después de esta nos dimos cuenta del problema que teníamos con las subdivisiones y prácticamente pues volvimos a montarla de cero. Es decir, reutilizamos los props, pero rehicimos la escena de cero. Lo que sí, en este caso, después de la primera versión, ahí sí que se rehizo todo por completo, porque en aquel momento, pues, digamos que el equipo no estaba tan bien organizado como ahora, y pues cada uno hacía los props con un estilo diferente y con un poligonaje diferente. Algunos incluso tenían las subdivisiones aplicadas por algún motivo o habían sido exportados de otro programa, cosas así, y teníamos una escena demasiado pesada que no podíamos mover en los ordenadores, era muy incómodo trabajar con ella y por eso decidimos repetirla. Vale, vámonos ahora a el siguiente archivo. Vamos a ver, vale, esto ya tiene otro aspecto. Esta fue la segunda versión y ya veis que aquí pues ya tenía incluidas pues estas volumétricas de la ventana, con bastante ruido, ¿vale? Porque aquí solo estaba haciendo pruebas, pero ya podéis ver que ha mejorado bastante. Esta superficie de aquí además sucedió algo curioso, que ahora os contaré, porque entre el render anterior y la escena pasó por un proceso de prácticamente reformar los shaders de todos los objetos. Aquí, por ejemplo, esta lámpara podéis ver que de la versión anterior a esta ha cambiado mucho, ¿vale? Ahora tiene pues una capa como de suciedad, tiene una textura, aquí no se aprecia mucho, pero tiene una textura como de tela, ¿vale? Esta de aquí también tiene una capa de suciedad. En general queríamos que esta escena fuera una escena como que todo era viejo y sucio, ¿no? Entonces, pues básicamente todos los objetos pasaron por un proceso de ensuciado, ¿vale? Que es básicamente pues, una capa que creé en un grupo de nodos automatizado para colocar encima de los shaders y añadir una capa de suciedad. Pero no solo esto. Otra cosa que hicimos en este punto fue la de optimizar los shaders. Había shaders que, por su naturaleza, pues eran más complejos de lo que deberían ser, o que se podrían mejorar en su rendimiento con trucos, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos este de aquí, ¿vale? Este de aquí era un material emisor y aquí la escena estaba realmente iluminada por ese material emisor. Esto es difícil de calcular, la emisión estaba utilizando una textura, en fin, era más complejo que simplemente unas cuantas luces, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso fue que la emisión solo afecta a la cámara, ¿vale? Solo la cámara ve esta emisión y son las luces las que afectan a la escena. Es por eso que podéis ver en este aro hay aquí un ruido, ¿vale? Esto lo explicaré luego. Es que también añadimos pues, unos pósters en la pared, también homenajes a las Open Movies de Blender. Tenemos una serie de cosas que hemos utilizado por aquí también, ¿vale? Suciedad en todos estos muebles. Aquí creo que habíamos cambiado la textura de esta pared. En fin, una serie de cambios aquí que se hicieron. Vamos a ir a la siguiente versión. A ver. ¿Vale? Aquí ya veis que una cosa que claramente ha cambiado es que
hemos modificado la corrección de color. Esta era como muy verdosa, no nos terminaba de convencer y además, desde un principio, incluso en los conceptos, esta escena era bastante fría y bastante azulada, ¿no? De hecho, queríamos hacerlo así para que tuviera un poco de contraste con las siguientes escenas de las que no voy a hablar ahora, pero para no hacer spoilers. Pero esta escena pues sí que era bastante azulada, la verdad. Entonces aquí jugamos un poco con los tonos azules de lo que es toda la habitación. Veréis que tanto la cama como la pared, como la luz en sí, es una luz bastante azulada, pero al mismo tiempo queríamos hacer un poco de contraste porque esta es la casa del niño, ¿no? Y queríamos que, aunque fuera todo frío, el corto en general es oscuro y frío, queríamos que esto fuera ligeramente más cálido que las siguientes escenas, que sí que van a ser, pues, hay más peligro y más oscuridad y tal. Entonces aquí pues tenemos pues luz que entra por la puerta, ¿vale? Que es un poco más cálida, y tenemos la luz en el escritorio y de estas lámparas que, pues eso, da un poco de calidez a la escena, ¿no? A pesar de que sigue siendo fría. Además, pues añadimos libros, añadimos algunos props extra por ahí. Vale, aquí veis cómo fue cambiando poquito a poco. Vale, aquí añadí este detalle, veréis que antes no estaba y me parecía que esto quedaba aquí bastante vacío, entonces añadí este detalle y este detalle es además curioso porque esta hoja que veis ahí es realmente la hoja de cálculo de Google Docs que utilizábamos para seguir el proceso, el progreso, digamos, de los props de la escena. ¿Vale? O sea, ahí veis que todo está marcado en verde, eso es porque en el momento de añadir esta hoja los props estaban ya terminados, ¿vale? Veis que había aquí uno que todavía no estaba listo. Pero bueno, sí añadimos algunos detalles más y veis pues que hemos cambiado cosas. Aquí además en la versión anterior también habíamos añadido una textura pintada en Blender también a esta pared, además de la capa de suciedad, añadimos una especie de capa pintada dentro de Blender que trataba de imitar un poco pues como si hubiera efectos de humedad en esta pared, ¿no? Aquí tenemos más cosas también, habíamos hecho un normal map de las dobleces de estos pósters, ¿vale? Que en este caso no se aprecia mucho y además están un poco desenfocados, pero cuando se mueve la cámara sí afecta a los reflejos, ¿vale? Y esto pues lo bajamos un poco para que no cargara todo este reflejo de la luz de Saturno, ¿vale? Añadimos la cortina, veis que la cortina, gracias a aquella luz de área que yo puse aquí, que no solo afecta a la cortina, sino que además ilumina un poco por aquí los alrededores y el borde de esta cortina, mejor que, o sea, lo acentúa un poco más de lo que lo hace la luz que viene de fuera, y esta cortina pues tiene también un material un tanto translúcido, que hace que, veis que la luz atraviesa esta cortina, ¿no? Otras cosas, pues también aquí veis el efecto de las luces secundarias que os decía antes, ¿no? Veis que esta luz llega por aquí, pero aquí prácticamente no tiene ningún efecto, pero de repente aquí sí que rebota, ¿vale? Y afecta esta mochila, tenemos mejor iluminado el borde de este mueble, lo cual define mucho mejor la escena y nos permite ver mejor las siluetas, ¿vale? Y este tipo de cosas. También aquí veis que se solucionó el problema del ruido. ¿Por qué se causaba el problema del ruido? Dejadme ir de nuevo a la primera versión. Veis que en la primera versión este problema no estaba. ¿Por qué? Porque esta luz de Saturno, como yo os decía, era un material de emisión que afectaba a la iluminación de la escena, ¿no? Entonces, este anillo de Saturno estaba afectado por esa luz. Y esto está perfecto, no hay ningún problema. Pero aquí, al hacer este cambio, la emisión de esta luz solamente afectaba a la cámara. Y al afectar a la cámara solamente, lo que ocurre es que para iluminar este trozo y para que hubiera una iluminación en el borde interior del anillo, añadí aquí dentro una luz, una lámpara. Y esta lámpara, ¿qué ocurre? Que estaba justo en el centro. Y al estar justo en el centro, estos bordes de aquí encima, ¿vale? Que son planos, están paralelos a la luz, o incluso un poco por encima, lo que significa que no, o sea, al estar de lado, no le llegan suficientes rayos de luz de esa lámpara. Y eso hace que se genere ruido ahí. Me costó encontrar que este era el problema porque al principio pensaba, dije, igual tiene algún material de translucidez o alguna cosa así, pero no lo tenía y no era capaz de solucionarlo. Al final, en esta versión descubrí que simplemente desplazando esa luz interior un poquito hacia arriba, conseguíamos que la luz funcionara mucho mejor. ¿Vale? También se añadió aquí este detalle, en fin, muchos cambios que se fueron añadiendo. Aquí hubo una ampliación de la resolución, pues ya estábamos haciendo pruebas más serias.
Y podéis ver que aquí realmente pocas cosas cambiaron, ¿vale? Más que la posición de de este cohete, que luego además deja de estar aquí y se va aquí encima. O sea, esto poco a poco se van cambiando algunas cosillas. También la definición de esta silla, ¿vale? Aquí me di cuenta de que la versión de baja resolución no era suficiente para esta imagen. Aquí, en este otro cambio, ya empezamos a tocar mucho más la postproducción y trabajar pues la capa de volumétrica desde de esta lámpara, y también, pues como podéis ver, el efecto de brillo de estas otras lámparas, ¿no? Que imita un poco pues como si hubiera niebla, pero sin volumétricas, ¿no? Simplemente un efecto de postproducción, que además le da un poco de ambiente a la escena. Y vámonos a esta de aquí, que esta es ya la última versión, y veis que aquí ha habido un cambio bastante drástico. Por un lado, se ha modificado la posición e incluso el tamaño de algunos de los objetos de esta mesa, y hemos puesto que la luz cálida afecta más aquí a esta zona de encima de la mesa, ¿vale? Para encerrarla ahí en ese punto. Y veis que toda esta parte que está detrás se ha hecho más oscura. No solo eso, también en la pared se redujo la suciedad y todo eso, que parecía que estaba bastante exagerado, ¿vale? Esto era un poco una animalada. Entonces aquí pues oscurecimos bastante el fondo, ¿vale? Para dejar, o sea, hacer que la escena tenga más profundidad. Y además estos libros, veis que desde la versión anterior a esta se oscurecieron las texturas, ¿vale? Porque aquí llamaba demasiado la atención, ¿no? Y queríamos que se fundieran un poco más en la escena. Y luego, pues el hecho de cambiar esta luz. Esta luz de aquí, no me gustaba cómo quedaba, porque esto estaba pues muy en la esquina, ¿vale? Y al estar en la esquina era como que llamaba mucho la atención, era un punto muy brillante en una esquina de la imagen, y no me interesaba eso. Así que pues lo dejamos o sea, decidimos quitarla, ¿vale? Y además mover esta de aquí para que esta parte de aquí del fondo estuviera un poco más a oscuras, y esto aprovechar para iluminar esta parte de aquí, porque daba mucha profundidad a la escena que esta encima de la mesa estuviera iluminada, ¿no? Aquí teníamos la iluminación de esta lámpara, pero al quitarla es como que perdíamos profundidad en la escena. Entonces decidimos mover también esta luz de Saturno y ponerla aquí encima para que iluminara esos objetos encima de la mesa, ¿no? Además aquí, al tener esta iluminación en este mueble, veis que desde la anterior escena en la que teníamos un efecto como de niebla, de neblina, que está hecho con el pase Mist, este efecto de neblina pues va aclarando mucho este fondo y nos libramos un poco de eso, ¿vale? Sigue ahí, pero mucho más sutil. Y entonces, pues gracias a todos estos pequeños cambios, pues habéis visto cómo poco a poco la escena va evolucionando y llegamos al resultado final. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya resultado útil e interesante, que hayáis aprendido al menos una o dos cosillas, y os recuerdo que echéis un vistazo al curso de Cycles que daré para pixelodion3d.es. Habrá videoconferencias en las que haremos crearemos materiales y escenas en directo, solucionaremos dudas de los alumnos, podéis enviarme emails, tendréis videocorrecciones personalizadas de vuestros ejercicios, aprenderemos mucho y pasaremos un buen rato, así que os animo a que os apuntéis, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.